Gloria al Señor. Amén. Siempre es un placer poder venir, siempre que podemos. La verdad es que no podemos siempre, pero cuando podemos, venimos, no necesariamente a compartir la palabra, sino a sentarnos por ahí, a veros, a poder estrechar la mano, a daros un abrazo, a poder ver que estáis bien. La verdad que siempre que venimos, para nosotros es un gozo y es un disfrute en el nombre del Señor. Y más, pues cuando vemos que las cosas van bien, que la presencia de Dios, como dice Alfredo, está aquí. Es muy importante lo que ha dicho. No solamente es que nos gocemos nosotros con Dios, la pregunta sería, ¿y Dios se la goza con nosotros? Esa es la cuestión. Así que para mí es una tarde maravillosa poder estar hoy con vosotros. Yo quiero compartir algo con todos. Es una mini conferencia. Tú llámalo predicación si quieres, yo le llamo una mini conferencia. Voy a decir dos palabras, dos frases, y de estas dos frases primero diré una al principio y después otra a la mitad. Es de lo que voy a hablar. Puede que esta frase, cuando la escuches la primera vez, te suene un poquito extraña, pero permíteme que desarrolle lo que quiero decirte y seguramente que cuando termine, pues entenderás por qué digo esta frase al principio. Quiero que escuches bien esta frase, porque solamente la voy a decir una vez, no quiero repetirla. Entonces, quiero que escuches bien esta frase y ahora vamos a hablar de ella. La frase es esta. La teología es un camino que no conduce a ninguna parte. Sé que suena extraño, pero ahora os voy a explicar por qué. Esta frase en boca de otro, pues tal vez no tendría mucho valor, porque podría ser alguien que no le gusta estudiar, y entonces como no le gusta estudiar, pues bueno, la teología no vale para nada. Busquemos la presencia de Dios, oremos, saltemos, brinquemos y dejemos a un lado la teología. Eso parecería que es más cuestión de ser unos vagos intelectualmente. Podría ser, porque hay muchos que han despreciado la teología precisamente por eso, porque no les gusta pasar tiempo estudiando, no les gusta pasar tiempo formándose, recabando información. Utilizan la unción como una excusa para no estudiar la palabra de Dios. Así que en boca de otro podría parecer esto, pero sinceramente en mí esto adquiere otro valor. ¿Por qué? Algunos me conocéis y otros no, la mayoría me conocéis. Mi nieta me llama tío. Porque yo no he sido así nunca. Porque si hay algo que ha marcado mi vida ha sido la teología. Porque yo nunca he sido un perezoso intelectualmente para estudiar la palabra. Porque la teología ha formado parte de mi vida desde siempre, desde que era muy jovencito. Por eso en mis labios, esta frase adquiere un valor diferente. Por eso en mis labios sí tiene valor y surge la pregunta ¿por qué lo dice? ¿Por qué, hermanos? Porque miren, yo desde los 20 y tantos años me apasionó la teología. Desde que era jovencito me dediqué a pasar horas estudiando la palabra de Dios, pero por medio de la teología. Porque compré los mejores libros de teología, me estudié la teología bíblica y sistemática de Neil Perman, la de Schaeffer, la de C.S. Lewis, la de tantos autores. Pasé horas y horas y horas. Y no como un sacrificio, sino como un deleite para mí. Me encantaba. Para mí era algo maravilloso poder estudiar los temas teológicos. Me metía en vergenales tremendos, en la palabra griega fulana de tal y la palabra hebrea aquella. Me conocía todos los concilios, todos los sínodos, toda la jerga y el vocabulario que se utiliza en estos
en estos ambientes de teología, estudié hermenéutica y un montón de cosas. De veras que pasé muchos años, los años de mi juventud, los pasé dedicados, fueron horas y horas y horas de estudio de teología. No es que me convirtiera en un teólogo, ni mucho menos, porque lo hice a nivel de usuario. Además, lo hice en un tiempo, cuando yo hacía esto, en las iglesias, nadie estudiaba. Se veía mal estudiar, y más que yo lo hice como un hermano, yo no era ministerio ni nada, entonces que lo hiciera una oveja era algo hasta que se veía mal, porque ¿para qué estudia este? ¿Qué quiere ser este? ¿No? Pero yo, contra todo viento y contra toda marea, lo único que recibía de hacer esto eran críticas. Sin embargo, me apasionaba tanto, la amaba tanto, yo llegué a amar la teología, que dediqué las mejores horas de mi vida a ello y nunca me importó. La pregunta entonces sería, si esto ha sido para ti la teología, las doctrinas, para que me entiendan, la doctrina de la Trinidad, la cristología, todos esos temas teológicos, ¿cómo y por qué, José, llegaste a esta conclusión de ahora a estas alturas decir esta frase? La teología es un camino que no lleva a ninguna parte. Le voy a explicar por qué. Porque en cierto momento de mi vida enfrenté una situación terrible. De esas situaciones que a veces las personas tenemos que enfrentar, que tarde o temprano nos llega esa situación que se nos pone, que la vida son nuestros gigantes. Es ese gigante, todos tenemos, como David tuvo el suyo, todos en la vida tenemos un gigante que tarde o temprano baja allí al valle de Ela, y ese Goliat nos grita como gritó a Israel, y nos dice: baja a ti, aquí, que voy a dar de comer a las aves del cielo tu cuerpo. Pues yo también tuve ese momento de mi vida. Yo también tuve mi momento en que el gigante se me posó delante, se me paró ahí y me empezó a gritar desafiante: ven aquí que voy a dar de comer a las aves de los cielos tus carnes. Y cuando llegó esa situación en mi vida, que puede ser cualquier situación, que para cada uno es una situación diferente, que puede ser la economía, que puede ser la enfermedad, que pueden ser problemas familiares o problemas de cualquier tipo, pero cuando llegó ese momento a mi vida, cuando yo me encontré con que un gigante, un Goliat, me desafiaba, yo descendí al valle de Ela con toda mi teología, con todo el conocimiento que había adquirido durante tantos años. Conocía la doctrina de la Trinidad desde principio a fin. Sabía citar todas las palabras griegas que tenían que ver, citar toda la Biblia, citar los concilios, conocía la cristología, conocía todos los temas teológicos. Pero ¿saben? Cuando enfrenté a Goliat con toda mi teología no conseguía hacerle ningún daño a ese gran Goliat. ¿Saben? Todo lo que sabía, toda mi teología, no se parecía en nada a esas piedras que llevaba David o a esa onda. Más bien se parecía a la gran armadura que Saúl había puesto encima de David y que más que ayudarle a enfrentar al gigante casi que le estorbaba. Cuando yo descendí allí pensaba que estaba preparado para enfrentar la situación, pero para nada estaba preparado para enfrentar esa situación. Y el gigante a poco me mata. Me sentí derrotado y frustrado. Sentí que algo había funcionado mal. Por la misericordia de Dios, porque Dios siempre está con nosotros. A pesar de todas las cosas, Dios no permitió que ese gigante me matara. Dios no permitió que ese gigante me destruyera, pero no era porque yo fuera preparado para ese momento ni para ese gigante. Fue porque Dios me libró y puso su mano. Y dijo: te voy a dejar que leyeras para que aprenda, pero no le vas a matar, ni mucho menos. Y la misericordia de Dios me rescató. Durante un tiempo tengo que confesarles que me sentí confundido. Y por un tiempo también le eché la culpa a Dios. Y dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Toda mi vida dedicada. ¿Cuánto tiempo leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo buscándote? Y al final este gigante, este filisteo incircunciso, ha destrozado mi vida y no he tenido nada que hacer contra él.
¿Dónde están todas tus promesas? ¿Dónde están todo lo que yo creía? ¿Dónde está todo? Y durante un tiempo me sentí desorientado y confundido. Hasta que después de meses o tal vez años de reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de algo. Me di cuenta de la segunda frase que ahora les voy a compartir. Me di cuenta que la teología, o mejor dicho, la Biblia, no es un libro de teología. La Biblia es un libro o un manual de instrucciones para la vida. Eso es la Biblia. Un manual de instrucciones para la vida. Me di cuenta que la teología trata de descubrir grandes misterios pseudoespirituales. La teología, la Biblia no. La teología se pregunta, ¿cómo fue posible la encarnación de Cristo? La Biblia no trata de responder eso. Solo dice que Dios se hizo carne. Y la teología dice, ¿y cómo fue eso? Y empiezan a debatir y a sacar cosas y a estudios y para acá y para allá. Pero la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No te preguntes nada más. No sé cuántos han escuchado. La unión hipostática, que suena tan raro. O no se pueden imaginar la que lían los teólogos con la unión hipostática. Para defender la encarnación o para explicar la encarnación de Cristo. ¿Cómo funciona su doble naturaleza? ¿Cómo era posible ser Dios y ser hombre a la misma vez? Pues no lo sabemos, ni lo sabremos jamás, porque es un milagro divino. Vuelvo a repetir el texto, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La teología trata de explicar cómo es la naturaleza de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la naturaleza de Dios si Él es infinito? Trata de explicar cuáles son sus atributos, cuántas jerarquías angelicales existen, o cuántas demoníacas, si la eternidad será en la tierra, o será en el cielo, o será en otra tierra. ¿Y qué más da donde sea? Vamos a estar con el Señor. La Biblia no trata de darte tantas explicaciones. Te dice que vas a vivir en un lugar maravilloso. Si es en esta tierra, o si es en otra, si es en el cielo, donde sea, no trata de explicártelo, porque ese no es el asunto. La teología hace 40.000 explicaciones basadas en, qué sé yo, en sus razonamientos, en sus reflexiones, no se pueden imaginar si, tal vez ustedes no lo han leído, pero yo es que lo sé porque lo he leído y he estado muchos años. La cantidad de concilios que se han hecho desde el tiempo de Cristo, desde el año 300 después de Cristo hasta nuestros días, la cantidad de concilios y de matanzas que ha habido por estos temas, que no llevan a ninguna parte. Miren, yo les pregunto, lo matamos, los cristianos. Hay 7 jerarquías angelicales, el otro no, hay 8. Y el otro no, que son 7, no, que son... ¿Qué más da si son 7 y si son 8? ¿Te va a resolver algo a ti la vida eso? ¿Te va a ayudar algo en tu vida diaria, que sean 7 o que sean 8? Existen las jerarquías angelicales, punto. Son seres celestiales que están ahí. Unos están para ayudarnos, dice la Biblia, para ministrar a favor de los hijos de Dios, y otros están para hacernos mal y para ponernos la zancadilla, que los reprendemos en el nombre del Señor. No hay mucho que ahondar en todo esto. Hay que saber, claro que creo en la teología, en la básica. Hay una teología básica, fundamental. Básica y fundamental, que todos tenemos que creer como creyentes. Que Dios es grande, que es poderoso, que Dios se hizo carne, que vino por nosotros, que ha dado su sangre. Básico, fundamental. Más allá de eso, todo lo demás, todos los temas que aparecen en teología no nos sirven para nada. Hace poco estuve en una iglesia, no voy a decir cuál. Yo ahora soy interdenominacional. Estoy con mis amigos de Filadelfia y con los que no están en Filadelfia, porque a mí somos todos iguales. Para mí no existe ninguna diferencia. Yo tengo amigos en un lado y tengo amigos en otro lado. Entonces me fui a una iglesia.
Y me senté y estaba el pastorcico. Claro, él, como todos, como yo durante 20 y tantos años, lo hace a su buena fe, ¿no? Y el pastor les estaba predicando acerca de Satanás, de sus nombres, de qué significa su nombre tal, de su nombre cual, de para acá, de para allá. Y yo miraba a la gente, lo miraba así, y decía, gitanicos, ese gitano lo mismo mañana no tiene para pagar la luz. El otro a lo mejor tiene problemas con la nuera, el otro con el yerno, el otro con un hijo que es un bandolero. Y a ver de qué le sirve a él que le diga cuántos nombres tiene Satanás y qué significa cada uno. Ese gitanico necesita una solución para meter en veré a su hijo o a su yerno o a su nuera. El otro necesita saber cómo funcionar mejor las finanzas para que le llegue para pagar. El otro necesita, qué sé yo, que se lleva muy mal con la mujer, necesita soluciones prácticas para llevarse bien con su mujer. ¿Qué más le da que Satanás se llame de una manera o de otra? Entonces, ¿de qué sirve saber todas estas cosas? Créanselo, y lo dice una persona que lo ha estudiado durante 20 años. En la vida real no sirven para nada. Me di cuenta que la teología no solo no nos proporciona ninguna guía en la vida, sino que además había y sigue dividiendo a los creyentes. Esto es increíble. Esto, cuando me di cuenta de esto, me pasmé. Los que tenéis Facebook, metéis en el Facebook. Todas las discusiones y todas las divisiones y todas las peleas son por temas que no sirven para nada. Y cuando tú encuentras las divisiones del cristianismo, desde que el cristianismo es cristianismo, ¿no? Si miras, ¿por qué se dividieron? Porque ha habido 80.000 divisiones. Empezó con la iglesia católica, se dividió de la iglesia ortodoxa, después los otros, y desde entonces, bueno, vemos 1000 grupos. ¿Y todos saben de qué? Porque unos dicen que Cristo dejó su divinidad en el cielo, otros no, que la trajo a la tierra, unos que esto, otros que lo otro, unos que... No solamente no nos proporciona ninguna guía, sino que encima hace que nos matemos entre nosotros y nos dividamos. Porque las enseñanzas de la palabra de Dios, los principios que aquí están escritos, la guía, la instrucción para la vida, no dividen. Les aseguro que los cristianos no están divididos en esos. Todos creemos, seas católico, seas protestante, seas testigo de Jehová, o seas de la iglesia fulana o de la iglesia mengana. Todos creemos en los principios que hacen que la vida vaya bien. Todos creemos en la honradez. Todos creemos en que el trabajo y el esfuerzo produce frutos. Todos creemos que hay que edificar bien las familias. Todos los principios básicos y fundamentales importantes de la palabra de Dios estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo unos que va a venir Cristo antes de la gran tribulación, el otro después. Cristo va a venir, hermanos, y nos va a llevar al cielo. Si será antes o será después. ¿Creen ustedes? Miren, unos creemos antes, otros después, qué sé yo. Y creen que cuando venga va a haber alguna diferencia entre los que creemos una cosa y los que creemos otros. Nos llevará a todos. Nos vamos a estar matando por eso. ¿Sabes? Miren, les voy a contar una cosa curiosa. ¿Saben cómo llegaron los católicos a elevar a María a ese lugar que hoy tiene dentro del mundo católico? Fíjense qué cosas. Fue por Cristo. Porque tenían un problema que querían entender y no lo entendían. Y no encontraban solución. Verán. La Biblia dice que Cristo vino al mundo como un hombre sin pecado. Puro. Y para ello no nació de voluntad de sangre ni de varón, sino de voluntad de Dios. José no era su padre realmente. Fue su padre adoptivo, pero no fue su padre. Por lo tanto, no estaba contaminado con una genética de un hombre caído. Pero ellos decían, pero María sí fue su madre. Y María sí tenía una naturaleza caída que seguramente que había proporcionado al bebé. Entonces no resolvían el asunto. Se volvían locos. Hoy en día sí hay una respuesta científica, porque la ciencia ha avanzado para explicarlo. Que no se lo voy a explicar porque no ese es el tema. Pero entonces no la había. Y como no la había, se tuvieron que inventar una historia. Bueno, pues para que Cristo sea santo, tenemos que hacer Santa María. Así que María era inmaculada y sin pecado. Y de ahí levantaron a María
para poder hacer que Jesucristo nació de una mujer que también era sin pecado. Fíjense la teología donde lleva al cristianismo, a creer barbaridades. Es a lo que nos lleva, a creer barbaridades, que luego miren las cosas que engendran. Así que después de pone aquí, yo me he hecho algunas notas, varios meses o años de reflexión, me di cuenta de esta frase. La Biblia no es ningún libro de teología, es un manual de instrucciones para la vida. La Biblia trata de una teología básica y fundamental. Pero después de esa teología básica y fundamental, después de explicarnos lo básico, lo que nos revela son principios de la vida y cómo respetarlos para que nos vaya lo mejor posible. Eso es de lo que trata la Biblia. Jesús dijo, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sabes qué es llevar fruto? ¿Sabes qué es llevar fruto? Llevar fruto es ser una persona productiva, que produce algo. Yo no me puedo catalogar de llevar fruto si no soy una persona productiva. Además dice, para que llevéis fruto y ese fruto permanezca. ¿Qué produce la teología? ¿Qué produce todo ese saber todos esos misterios de la encarnación, de misterios tan espirituales? No es para nada productiva, no nos ayuda en nada, no produce nada. Miren, esto a nivel de curiosidad, yo a veces entro y hago debates en el Facebook, pero por curiosidad, por deporte, porque me aburro, pero no produce nada. ¿Saben qué? Yo veo documentales, me encantan los documentales, pero eso no me ayuda en nada, es simple curiosidad. Veo documentales de física cuántica. Si vieran, soy un fiera en física cuántica, de tantos documentales que me parezco un científico. Si me preguntaran, no vean lo que sé. Pero eso, cuando voy al mercado, no me ayuda a vender más. Esos conocimientos, cuando tengo que disciplinar a un hijo mío, no me enseña nada. Cuando tengo que hacer algo en la vida real, eso solo es conocimiento por saber, por curiosidad, que todos tenemos curiosidad, que no está mal la teología como curiosidad. Como curiosidad, si tú quieres saber esas cosas y quieres meterte en esos berenjenales, pues como el que quiere saber, pero no produce nada. Ahora, ¿qué produce la sabiduría que enseña la Biblia? ¿Qué produce los principios que enseña la Biblia establecidos en la vida de los hogares? Produce matrimonios felices, produce familias sólidas, produce finanzas que sobreviven en las crisis, producen personas fuertes que tienen mucho que aportar a la sociedad, producen educación, producen formación, producen un montón de cosas. Eso es ser productivo. Estudiar algo durante años que produce cosas en mi vida y en los que me rodean, que me mejoran a mí y mejoran a las personas que me rodean, que hacen mejor mi familia, más fuerte, más saludable, más feliz, que los que están a mi alrededor se ven contagiados por cosas positivas y hacen que ellos, cuando bajen a su valle de Ela, cuando esté allí su gigante, estén preparados para enfrentar esas situaciones de la vida. Eso es lo que produce aprender los principios y la sabiduría que está escrita en este libro. Los libros de teología no te enseñan a enfrentar gigantes. La sabiduría de la palabra de Dios sí. ¡Aleluya! Y si no, miren el ejemplo de aquellas personas que nos pueden hablar de forma increíble de la teología. ¿Cuántas personas? Yo conozco algunos que te pueden hablar de temas increíbles, pero mira sus casas. El que no tiene problemas con la mujer lo tiene con los hijos, el que no tiene un hijo bandolero o una hija bandolera, el que no tiene problemas. Es decir, si esa sabiduría sirviera para algo, sus hogares serían más sólidos que los de nadie. Lo que demuestra esto, que esa sabiduría no nos lleva a ninguna parte. Eso es una sabiduría vana. Es como el que conoce todos los conocimientos del universo. Es una maravilla, pero no nos sirve para nada. Miren, es tiempo que
Yo he tenido que darme un golpetazo para entender esto, pero todos no nos tenemos que dar este golpetazo. Para eso ya me lo he dado yo. Y ahora yo les digo, miren, si hacen un seminario, o si hacen un congreso,